su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Bendiga, amados. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Estamos en La Roca. Esta es nuestra administración familiar y como siempre anunciamos por medio del Espíritu Santo, sería bueno que podamos estar reunidos con los nuestros para recibir su palabra, para recibir todo lo que el Señor quiere darnos en esta noche. Sería maravilloso que podamos dejar por unos instantes nuestros quehaceres y recibir con agrado, con un buen corazón, con un buen espíritu, lo que el Señor quiere trasladarnos en esta noche. Ya no solo de forma personal, que el Señor viene, claro, de esa manera, pero también hay una intención, un objetivo en esta administración, que es que la familia pueda ser abrazada por la presencia de Dios, por su Espíritu, y que cada uno de nosotros podamos recibir con agrado. Y cuando nosotros recibimos con agrado la palabra, dice que a su tiempo ella da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos esté acompañando en esta noche, en este tiempo especial que hemos separado para estar con Él. Señor, te damos gracias en este tiempo maravilloso. Gracias por la posibilidad que nos das una vez más de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde hallamos, donde alcanzamos el oportuno socorro, donde somos asistidos, Señor, donde nosotros somos perdonados, Señor, donde tú nos levantas, donde una y otra vez vienes con tu palabra, con tu presencia y con tu espíritu, para que nosotros seamos renovados, transformados, y que haya firmeza en lo que hemos creído. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Solamente te rogamos en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, que ministres nuestra casa. Señor, porque nosotros queremos oír tu voz. Y te damos gracias por la posibilidad que nos das, por este tiempo oportuno, propicio, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y sería bueno, si es que todavía no lo pudieron hacer, que puedan estar compartiendo el link de la predicación, de la enseñanza, para que otras familias, para que otros hermanos, amigos que nos visitan en nuestro canal y en las redes puedan también participar de esta reunión y que puedan recibir la bendición de oír al Señor. Así que sería bueno podamos tomarnos unos segundos y compartir esta enseñanza de La Roca. Amén. Y entonces sí, todos juntos poder participar de la administración de la palabra de Dios. Amén.
Y el título del mensaje en esta noche es a modo de pregunta, y seguramente ya lo vieron ahí en el graph, en la miniatura, es ¿qué tienes en casa? Una pregunta muy sencilla, pero profunda y que tiene connotaciones que van a hacer que nosotros podamos reflexionar y que podamos ver lo que el Señor quiere trasladarnos. Así que vamos a leer a modo de introducción, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 y 2. Yo tengo la versión de las Américas y dice de esta manera: Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: Tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Un texto que en otras ocasiones hemos estudiado, hemos predicado, pero en esta ocasión, en esta oportunidad, el Señor quiere hablarnos directamente a nosotros y a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Y yo quiero detenerme en esa expresión que hace el profeta en esta oportunidad y tomar esa palabra para que nosotros podamos también preguntarnos qué es lo que tenemos en casa, qué tenemos en nuestra casa, qué hay en casa. Y por ende también podemos aprender de acuerdo a lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. También podemos ver por medio de esta expresión si hay algo que tenemos y que no está bien, que es algo malo y que sería bueno que pueda salir de nuestros hogares, y estoy hablando siempre en el orden espiritual, y claro que tiene incidencia directa en lo natural, en lo cotidiano, en lo que llevamos adelante. Y sería bueno que podamos preguntarnos, cada uno de nosotros, como familias, insisto, de forma personal, ahí entre cónyuges, con nuestros hijos, entre hermanos, ¿qué hay en casa? Iglesia del Señor, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tenemos? Pero también ¿qué no tenemos y nos hace falta? ¿O qué tenemos de bueno, pero también qué tenemos de malo para poder cambiarlo? Y lo que tenemos, poder discernir. Esto estuvimos hablando en estos días. El Señor nos está concediendo poder tener discernimiento de todas las cosas, para saber cómo conducirnos y para nosotros como familia también tener ese espíritu poderoso que tenían los de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos. Y lo necesitamos, pero para eso en esta noche el Señor de forma específica nos pregunta: casas, hogares, familias, ¿qué tienes en casa? Y la Biblia en este pasaje en particular hace mención a una situación extrema que estaba viviendo una mujer, una esposa. Con sus hijos había fallecido su marido y en esa ocasión, en ese tiempo, se utilizaba que si había algún tipo de deuda, hasta que se pueda saldar, alguien tenía que trabajar para saldar la deuda que había obtenido alguna persona. Y por alguna situación extrema como de muerte, como lo que sucede en el texto que estamos leyendo, los hijos, y si no había hijos, las mujeres debían saldar por medio de su trabajo aquella deuda que se tenía. Pero yo me quiero detener, insisto, en esa mención que hace el profeta Eliseo en el versículo 2, que dice: y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Él se presta a darle una ayuda. Y lo primero que le pregunta, o lo primero a lo que le hace mención, es: dime qué tienes en casa. Dime
que tienes en casa. Y está ligado íntimamente con lo que venimos ministrando, con lo que el Señor nos está trasladando. Que podamos discernir, mis amados, Iglesia de Cristo, qué es lo que hay en casa. Y si hay alguna situación que por medio del discernimiento, que por medio de ver de manera espiritual, de oír con oídos circuncidados, nosotros comenzamos a dilucidar, a poder tener una claridad de lo que está aconteciendo, nosotros avanzar o en otros casos detenernos para resolver aquello que no está bien, para crecer en lo que sí tenemos, pero también para tener presente que hay cosas que necesitan salir de nuestra casa. Dice la voz profética que también hemos leído por medio de Ezequiel, que nosotros debemos ser enseñados. Es más, estamos siendo enseñados por el Señor a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo que está bien y lo que no. Ahora, en ese orden sacerdotal, como lo hemos mencionado en estos días, también tenemos una responsabilidad como padres, como hijos, como familias, de poder ejercer eso que se nos está trasladando. Si el Señor está viniendo con discernimiento, es para que nosotros podamos obrar y podamos tomar cartas en el asunto y disponernos a crecer. Y si algo no está bien en nuestra casa, nosotros pararnos en los caminos, ministrarnos conforme el Señor, donde Él sea el centro, y Él vendrá y nos dirá, así como el representante, el embajador, que en este caso es Eliseo, de parte del Señor, nos dirá, Dios mismo, ¿qué puedo hacer por ti? Porque hay una disposición. Claramente, esta mujer se acerca al hombre de Dios. No fue a otros lugares. Insistimos sobre esto, no fue a otras fuentes. Nosotros comúnmente, en gran parte de nuestras decisiones, no tenemos en cuenta al Señor y a su palabra. Por eso muchas veces las consecuencias que vivimos de nuestros actos no son las más favorables. Y tenemos que replantearnos ese tipo de situaciones. Y necesitamos ir al Señor. A mí me llama la atención cómo con insistencia la Escritura menciona y justamente da parámetros de cómo tenemos que conducirnos. Dice que tenemos que ir al Señor. Y eso lo podemos comprender, aunque no siempre se vaya al Señor. Ahora específicamente muestra quién era el representante, el hombre de Dios, y a quién fue esta mujer. Fue al profeta, fue al ministro, fue al pastor, fue al representante, al embajador, que era figura de lo de Dios en ese tiempo y en ese lugar. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. A veces lo vamos a hacer de forma directa y otras veces escuchando la voz que viene de parte del Señor a través de los ministros. Y nosotros no desprendernos de las responsabilidades que tenemos también como ministros, porque el Señor nos está ministrando a todos y en nuestra casa, en nuestro hogar, cada uno debe asumir las responsabilidades que le competen, conforme lo que oyen. Y entonces el Señor hará milagros sobrenaturales, nos ayudará, nos asistirá de una manera sobrenatural, con poder, porque esa es su esencia. Él actuará en situaciones adversas, pero también aumentará eso que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero acá tenemos que ver que hay situaciones que no podemos pasar por alto, y es que en toda clase de situaciones
nosotros necesitamos ir al Señor. Y a aquellos que representan al Señor. Qué maravilloso es que nosotros como papás asumamos ese rol que está puesto en la figura de Eliseo y que nuestros hijos puedan recurrir a nosotros, porque nosotros estamos a la altura de la circunstancia de poder ministrar a nuestros hijos, que no tengan que ir a otro lugar, que no tengan que preguntarle a otros, que en situaciones extremas, que en situaciones límites y en las no tan límites y en las que no son tan preocupantes puedan acercarse a nosotros y nosotros tener una palabra y nosotros estar siempre dispuestos a ayudar a los de nuestra casa. Que haya proféticamente una apertura en nuestros hogares para poder decirle a los nuestros, ¿qué puedo hacer por ti? Qué maravilloso que es eso. Que los nuestros recurran a nosotros, porque en nuestra casa está el Señor. Y que esos principios se establezcan de tal forma que nosotros sepamos a quién recurrir y lo hagamos con total confianza. Amén. Esto nos pone en un grado de responsabilidad. Primeramente, a nosotros como papás, como ministrantes de los nuestros. Hace que estemos oficiando continuamente y obteniendo el poder que hay en el acuerdo. Necesitamos como padres ponernos de acuerdo, porque entonces eso se trasladará directamente a nuestros hijos y ellos entenderán cuáles son los roles que cumple cada uno en la familia y cómo tenemos que ponernos de acuerdo para que el Señor siga siendo el centro en nuestra casa. Y eso se trasladará también entre hermanos, porque todos manejaremos los mismos principios para que la presencia de Dios sea manifiesta en cada una de nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, y todos tengamos un mismo sentir. Y que sabemos y que sepamos y que tengamos a quien acudir. Y hay una verdad ineludible, irrevocable, que es que el Señor está con nosotros. Y yo digo amén. El Señor está con nosotros. Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le creo al Señor. Y eso es para mí, eso es para mi casa, eso es para mi esposa, eso es para mis hijos, eso es para la congregación. Cada uno debe tomarlo para sí. La Escritura también menciona que nosotros teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Es más, la Escritura menciona que nosotros estamos en Cristo. Es más, el Señor dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Ahora eso tenemos que empezar a trabajarlo, a ejecutarlo. Entonces, entre muchas otras cosas que podemos tener en nuestra casa, lo más importante y lo que tenemos que reivindicar es que tenemos a Cristo. ¿Tienes a Cristo? Familias, ¿tienen a Cristo? Hermanos, ¿tienen a Cristo? Hogares, casas, ¿tienen a Cristo? Si hay alguien que nos escucha por primera vez, la pregunta, el llamamiento del Señor, lo que Él está anunciando, ¿tienes a Cristo? Si todavía no tienes a Cristo, si todavía no tenés al Señor, corre confiadamente a Él, abrile tu corazón y recibile. Reciban al Señor para que pueda estar en casa.
Y entonces, entre otras cosas, cuando preguntes qué tienes en casa, nosotros podamos decir con total seguridad, tenemos al Señor, tenemos a Cristo, hay salvación para mi casa. Y por ende, cuando Cristo está, las cosas comienzan a transformarse, las cosas comienzan a cambiar. Y conforme el discernimiento que obtenemos por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos, a la hora de preguntarnos de forma específica, ¿qué tienes en casa? Sí, tengo esto, pero también tengo esto otro, que no condice con el reino de los cielos, que no condice con el Señor, que no nos hace bien, que necesitamos cambiarlo, que necesitamos aún desarraigarlo, sacarlo de en medio porque no nos edifica, no nos conviene, no nos hace aumentar. Y vuelvo a la carga. ¿Qué tienes en casa? Si tenemos al Señor, sirvamos al Señor. Si tenemos al Señor, sería bueno que las cosas se vayan acomodando y vayan en aumento y vayan evolucionando y vayan madurando. Amén. Y conforme Cristo esté, las demás cosas se irán disipando. Los problemas se irán resolviendo. Las disensiones irán desapareciendo. No que no van a acontecer cosas, pero sí que vamos a tener a quién recurrir en todo tiempo para que esas situaciones sean transformadas en beneficio de nuestras casas. Aleluya. Esta pregunta nos hace ver, mis amados, qué tenemos de bueno y también qué no tenemos, o qué tenemos pero de malo. Y ahí el Señor entra y ministra de forma directa a nuestros corazones, de forma personal, a los que estamos oyendo el mensaje, y acomodar cada una de las cosas conforme la administración que el Señor nos está dando. Amén. Voy a tomar un poco más de mi té. La Escritura nos hace ver que ante una situación específica y que necesitaba resolverse, se recurrió, en este caso esta mujer, a Dios, a Eliseo, al que representaba a Dios, porque somos embajadores. Y bueno, y así cada uno de nosotros tenemos que ubicarnos de acuerdo a nuestra responsabilidad. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos recurriendo a Dios o seguimos manejándonos como a nosotros nos parece que es mejor? ¿Estamos mirando por los nuestros? ¿Estamos mirando por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros hermanos? Porque somos una casa, porque somos una familia. ¿Estamos viendo lo que tenemos, lo que hay? Y eso también pasa en el orden, en lo natural, en lo cotidiano. Hay veces que tenemos cosas y no las sabemos aprovechar porque queremos otras cosas y no podemos ver lo que sí tenemos. Anhelamos cosas que quizá no son tan necesarias. Y por ejemplo, en el orden natural queremos obtener cosas y al punto de llegar a codiciarlas de una manera desordenada, y eso trae confusiones, trae preocupaciones. Pero no nos conducimos de la misma forma en el orden espiritual, queriendo avanzar y crecer en lo del Señor.
cuando tenemos todo para poder hacerlo, pero en ocasiones lo tenemos en poco. Es más, la Escritura menciona ahí en los pasajes siguientes que ella decía, no tengo nada, solamente un poco de aceite. Entonces, ¿tenía o no tenía? Y si empezamos a aplicar principios, el Señor lo menciona continuamente, que si nosotros somos fieles en lo poco, Él hace que eso crezca de una manera sobrenatural. Es más, Él con poco puede hacer mucho, si eso poco nosotros lo disponemos a ponerlo en sus manos. Es más, la Escritura menciona que Él de la nada multiplica. Imagínense con poco. Y nosotros no tenemos poco. Nosotros le tenemos a Él. Ahora enfoquémonos en eso y que Él tome su lugar en nuestra casa. Para que al correr, al transitar de los días, del tiempo, lo que esté en casa, lo que tenemos en casa, sea mayor en el Señor. Y por ende, sea menor aquello que tenemos que ir cambiando. Que haya una evolución en lo espiritual y que haya un descenso en lo natural, en lo carnal y en lo que muchas veces hasta se torna, conforme a la Escritura, diabólico, porque nos confunde y porque nos lleva hacia otros lugares por desechar lo que tenemos de parte del Señor. ¿Qué tienes en casa? Una y otra vez. No solo acudió a pedir consejo, a que le ayuden y fue al lugar correcto, sino que la Escritura menciona que obedeció la instrucción y el consejo que se le dio. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 4 y 5, dice: luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Fíjense, obedeció la instrucción. Hay los pasajes que ustedes van a ir leyendo, que sería bueno que repasen y que lean los pasajes anteriores y los posteriores para que vean lo que aconteció y los principios que se marcan cuando nosotros obedecemos al Señor. Porque eso es no tener en poco el consejo, es más, eso es obrar en lo que oímos. ¿Qué sentido tendría que nosotros vayamos al Señor, que acudamos a Él, que Él nos instruya, que Él nos hable, que Él nos pida, que Él nos diga lo que necesitamos, Él nos dé la instrucción, nos diga cómo manejarnos y que nosotros no lo hagamos? Eso, dice el Señor, es construir una casa sobre la arena. Se viene abajo. Pero nosotros, en el nombre del Señor, estamos construyendo nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Amén. Dice, esta mujer obedeció todo lo que se le dijo. Y fue y lo hizo. Y la Escritura menciona que hizo partícipe a los de la casa. Todos trabajaron. Todos trabajaron. Lo que ella recibió lo trasladó a la casa. Y nosotros somos insistentes en esto, en hacer partícipes a toda la familia y más específicamente, con más contundencia, a nuestros hijos. Se le estaba dando una orden para algo que iba a acontecer de forma sobrenatural. Ella fue de forma natural delante del Señor. Y el Señor se manifestó de una forma sobrenatural.
con abundancia, porque el Señor cuando viene sobre nosotros, viene con abundancia, porque esa es la promesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Obedeció la instrucción, aceptó el consejo, fue y obró, hizo partícipes a los hijos, a la familia. Esto es un trabajo de todos, de cada uno. Principalmente, insistimos, porque ese es el orden del Señor, necesitamos nosotros buscar a Dios. Necesitamos nosotros trasladar lo de Dios a los nuestros. Entonces conocerán a Dios y su poder. Conocerán su palabra y conocerán la abundancia que trae ese conocimiento, entre los cuales viene el discernimiento. Amén. Y ella se fue de su lado, del lado del profeta, para hacer lo que se le mandó, dice el versículo 5, y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba el aceite, porque la orden fue que vayan, que busquen vasijas, y ese poco aceite el Señor lo iba a transformar en mucho. Pero había un trabajo que toda la familia debía hacer. Necesitamos todos ser ministrados por el Señor. En esta hora estamos siendo ministrados por el Señor. Pero es nuestra responsabilidad, por ejemplo, a la hora de la administración, traer a los nuestros a que reciban la administración. Luego que termina la administración, poder continuar siendo instruidos, trasladar, preguntar, aclarar si fuera necesario a nuestros hijos, ayudarlos, hablar nosotros como cónyuges de lo que necesitamos sacar de nuestros hogares porque no nos está haciendo bien. Y ahí podremos hacer un listado. Fíjense, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué tienes en casa? Y tenemos un listado que hacer. Para poder identificar, para poder discernir. Sí, esto está en mi casa, esto lo tengo, pero no me estaría sirviendo. Esto lo tengo, pero estoy flojo en esta área. Sabiendo lo que tengo, también puedo darme cuenta de lo que no tengo, de lo que me está faltando. Que puede ser lectura de la palabra, que puede ser oración, que puede ser la administración a nuestros hijos, que puede ser el tiempo que necesito tener con el Señor y que no lo estoy teniendo, no está en casa, no lo tengo. Por eso esta pregunta encierra algo mucho más profundo. Pero viene la palabra en el nombre del Señor, liberando, sanando, encaminando, estableciendo, redireccionando, para que nosotros podamos identificar qué tienes en casa. Hagamos partícipe a los nuestros. E insisto, no sé cuántas veces ya lo dije, pero lo voy a seguir diciendo, lo voy a seguir aconsejando, voy a seguir instando a que como casas podamos ministrar al Señor, a que como casas tengamos el tiempo para instruir a nuestros hijos. Hay un principio espiritual que dice: instruye, y aunque fuere viejo, no se apartará del camino. Pero si instruimos conforme el Señor,
no se apartarán del camino del Señor. Ahora, si instruimos en otro orden, ¿qué será lo que pasará? Entonces hay una responsabilidad en que podamos instruir a nuestros hijos en el Señor. Porque ya se libran batallas en instrucciones que ellos están teniendo en las escuelas, en los colegios, en los trabajos. Ya hay una instrucción que no necesariamente viene de parte del Señor, pero que de alguna manera los forma o los deforma. Y ahí es donde entramos nosotros, el sacerdocio establecido por Dios, para interceptar lo que pueda dañar la verdadera administración que nosotros necesitamos. E instruir y trabajar y contrarrestar si hubiese algo que va a dañar el aumento, el crecimiento, la madurez, la instrucción del Señor en nuestros hijos. Pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y a su tiempo, ellos elegirán correctamente. Elegirán por el Señor. Yo le creo a Dios. Aleluya. Hagamos partícipe a la familia. Amén. Porque la Biblia menciona de que cuando esta mujer, luego de acudir en ayuda, en asistencia a Dios, al hombre de Dios, luego de recibir la instrucción, la orden, la manera en que debía hacerse, número 1, fue a donde tenía que ir. Número 2, obedeció lo que se le dijo. Número 3, hizo partícipe a toda la familia. Entonces, les dio la posibilidad de trabajar, de servir a la instrucción, de servir a la obra, de ver cómo Dios se maneja, cómo Dios se mueve. Pero no solo les hizo partícipe a sus hijos del trabajo, sino que por medio de ese trabajo, por medio de estar bajo la cobertura del Señor, también sus hijos pudieron ver el milagro que Dios hizo en esa casa. Aleluya. Y eso es lo que se viene para nosotros. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Bendito sea el Señor. Terminamos. Ocurrió un milagro sobrenatural, algo que no podían entenderlo si razonaban bajo sus propios parámetros y sus propios pensamientos, sino que hubo una intervención del Señor, porque Él no es hombre para mentir, porque su palabra es verdad, porque cuando Él habla, las cosas tienen que suceder. Y cuando nosotros tenemos un oído que percibe, que discierne, nosotros aperturamos un campo de abundancia y de bendición para nuestras casas, en el nombre del Señor. Efesios en el capítulo 3, en el verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Aleluya. El Señor lo hace, pero también obra a través de nosotros. Obra a través de corazones, de manos, de familias que le creen y que construyen conforme lo que oyen. Amén.
¿Qué tienes en casa? Bueno, sería que en este tiempo nos dispongamos a sacar todo lo que hoy tenemos, pero no lo necesitamos. Es más, todo lo que tenemos y lo único que trajo fue perjuicio, retroceso, destrucción. Ya no lo necesitamos. La administración también viene a decirnos, ¿qué tienes? Pero no lo necesitas. Pero en el nombre del Señor vienen tiempos donde una y otra vez, cuando venga esa pregunta, nosotros vamos a contestar. En mi casa tenemos al Señor, al Rey de Reyes, al primero, al último, al que era, al que es y al que ha de venir, al que le estamos esperando, al que con todas nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestro ímpetu, trabajamos, nos preparamos por medio de la administración, por medio de la limpieza, por medio de la purificación, porque estamos amando la venida del Señor, una venida que viene con galardones. Y nosotros lo queremos de forma personal, lo queremos de forma familiar, lo queremos de forma congregacional. Todo lo que venga del Señor, nosotros lo queremos. ¿Qué tienes en casa? Tengo al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche especial, en esta noche maravillosa, donde nos das la posibilidad de nuevamente escuchar tu voz. Señor, de acercarnos a este altar encendido. En el nombre de Jesús, vienen tiempos, Señor, de definición, vienen tiempos donde estás impartiendo del discernimiento espiritual que necesitamos para transitar este último tramo que tenemos sobre esta tierra. Porque anhelamos, Señor, porque estamos anunciando, porque lo ministramos. Queremos ser casas que tienen el discernimiento para poder entender los tiempos que nos acontecen. En el nombre de Jesús, y por ende saber a dónde llevar a los nuestros, por dónde y hacia dónde. En el nombre de Jesús. Señor, danos la capacidad de poder en todo tiempo ser oidores que llevan adelante, que trabajan, que hacen partícipe a toda la familia de la bendición que es tenerte en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, te ruego que por medio de la llenura del Espíritu Santo, de tu palabra y de tu presencia, nosotros seamos preparados y que un manto de dignidad nos acompañe hasta el tiempo de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, Dios los bendiga. Nos estamos reencontrando el fin de semana. Y recordemos y preguntémonos, ¿qué tienes en casa? Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz.
a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy. Dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.